Pues buenas tardes, muchísimas gracias por venir esta tarde a la presentación del fin de la paciencia de San López. San ya estuvo aquí en su momento, lo hemos hablado de un par de años, ¿verdad? Justo además por estas fechas, presentando un proyecto muy interesante como es el de la revista Corriente Cálida. Y bueno, aprovechando que San ya había estado hablando de Corriente Cálida, pues nos hemos traído también a José, que es persona que está involucrada de forma directa en Corriente Cálida como uno de sus editores, para no solo hablar sobre el libro de San, sino la excusa del libro de San nos obliga a reflexionar sobre otros temas directamente relacionados y que quizás desde que ha salido el libro algunos se han puesto más de primera plana. Se me ocurre el caso de China, por ejemplo, que comentaremos ahora en un ratito. A mí lo que más me gusta del libro de San es que creo que captura un poco toda la esencia que buscan estos libros de anagrama, que es un poco ese análisis inmediato, esos libros más de coyuntura, pero además lo combina con una mirada de amplio espectro. A mí eso creo que en un libro tan pequeño en este sentido, tanto de tamaño como de forma, me parece lo más interesante. Y creo que esa idea con la que él juega de esa correlación de crisis entre la crisis climática que estamos sufriendo en estos momentos, que venimos sufriendo desde hace décadas, y sobre todo el agotamiento del modelo del partido de masas, me parece que como punto de partida es muy interesante, y me gustaría empezar por ahí la charla con San sobre, ¿fue la concepción inicial con la que tú empezaste este libro? ¿Tenías muy claro que esa correlación de crisis iba a ser el eje vertebrador del libro, o un poco cuando fuiste reuniendo ideas viste claro que puede ir por ahí? Sí. Vale, pues bueno, gracias como siempre por acogernos aquí en Letras Corsarias y por invitarnos otra vez a hablar un poco de lo de siempre, en realidad, ¿no? También hablábamos antes de que siempre venimos a hablar de lo mismo. A ver, yo creo que en cierta forma sí que siempre he tenido un poco claro que para mí había como que lo interesante de este momento es la intersección de estas dos crisis, ¿no? Como que, aunque en el libro hago un esfuerzo de tratarlas por separado, de reflexionar un poco sobre, ¿no?, la propia lógica del agotamiento de la política de masas y qué efectos provoca y qué crisis de organización provoca. Y por otra parte la crisis climática, como cómo se origina históricamente, qué aspectos novedosos tiene, ¿no?, que luego podemos hablar sobre ellos. Como que a mí lo que me parece más interesante todavía es la intersección de esas dos. Como que el libro reflexiona un poco, como yo creo que es fácil imaginar hasta cierto punto un mundo que no es el nuestro, en el que ocurriese una crisis climática, pero una situación de enorme fuerza política organizativa, ¿no?, y que fuese relativamente fácil, vamos a decir, como sobreponerse a la crisis climática, buscar soluciones e implementarlas rápidamente, como que no fuese una cosa tan dramática y deprimente o agobiante. Y a la vez, ¿no?, como que podría ser fácil imaginar un planeta en el que no, pues la situación contraria, que podría ser que hubiese una crisis política, como ha habido tantas en la historia, como algunas muy dramáticas, muy terroríficas, con enormes guerras, muertes, genocidios, etc., pero que no hubiese ese trasfondo novedoso de la crisis climática, y que, bueno, pues yo creo que casi irremediablemente se superaría esa crisis como se han superado todas, y volvería a haber como, ¿no?, una reorganización de las fuerzas progresistas, emancipadoras, creo yo, ¿no? Creo que no es un optimismo vacío, sino que yo creo que sinceramente eso sería fácil. O bueno, sería posible. La cuestión para mí es esta intersección, como qué provoca a nivel subjetivo, como qué significa vivir en este momento, y qué expectativas abre como de intervención, ¿no?, social, también incluso personal, como, ¿no?, existencial, de, bueno, yo qué hago en esta situación. Entonces creo que me da como vergüenza, quiero decir, hablar de escribir. Alguien escrito un solo libro que es enano, ¿no? No sé, es como hablar de correr maratones cuando lo que haces solo es ir corriendo al supermercado a comprar pan, pero quiero decir, te da la sensación de que los libros igual se escriben siempre como por una parte queriendo contar algo a los demás, ¿no? Pues esto me parece importante y yo quiero contarlo, pero también hay una parte como un poco de ajuste de cuentas con uno mismo, como que yo también puedo imaginar haber escrito esto y luego tirarlo, como decir, ¿no? Como que el propio proceso de escribirlo tiene un papel importante para mí, aunque no lo lea nadie más que yo. Entonces, para mí personalmente, como que esta conjunción de crisis
supuso como una crisis personal grande, ¿no? Yo tenía unas ideas políticas bastante diferentes hace, no sé, 10 años, o 8 años, 9 años, y como que las dos cosas a la vez fueron erosionando poco a poco como mi confianza ¿no? en lo que yo pensaba, como en mis horizontes políticos, en la forma en la que yo pensaba que había que organizarse, ¿no? Y las cosas que defender, y contra quién alistarse, contra quién no. Creo que quizás, de nuevo, cualquiera de las dos, como que la crisis de los partidos políticos de masas, posiblemente, creo, al final me habrían hecho como cambiar, ¿no? de idea y decidir que pues tampoco tenía sentido lo que estaba haciendo. O la crisis climática por sí mismo habría sido también como un detonante, pero como que las dos a la vez fueron un poco un misil, ¿no? A mi confianza personal en lo que estaba haciendo. Entonces creo que este libro también hasta cierto punto es como una justificación de por qué yo, ¿no? Como, por qué ese cambio personal grande para mí, cómo me lo justifico a mí mismo, que puede ser una actitud quizás, pues no sé, ¿no? Pues, soy así, no sé por qué soy así, pero como que a mí me resulta importante como ser capaz de explicar, ¿no? Pues, no solo a mí mismo, sino quizá a gente que se encuentra en una situación similar, ¿no? Como que venga de una tradición política militante bastante concreta, que se sienta agobiada o angustiada por la crisis climática, y quizás pues mis reflexiones puedan decir, pues no, me siento representado, entiendo como estas angustias, estos problemas, y quizás aquí pueda haber como, ¿no? alguna posibilidad de, bueno, pues esto que propone esta persona me hace reflexionar, o estoy de acuerdo con esto, ¿no? El libro tampoco es como, intenta ser, como creo, muy dogmático en esto es lo que hay que hacer, es un libro más, ¿no? Esto es el panorama, esto es lo que se me ocurre hacer a partir de aquí, pero bueno, la ambición es como que al menos ayude a pensar el momento concreto que vivimos, y no sé, bueno, callar ya y que hable. Vale, bueno, gracias también a estas cosas por invitarme a estar aquí con Sam. A veces en las presentaciones a mí me da un poco de grima cuando alguien está presentando a otra persona. Nos conocemos de siempre y las conversaciones que hemos tenido, somos muy amigos y tenemos unas conversaciones muy elevadas. Entonces voy a intentar no hacer eso, pero la verdad es que yo a Sam le conozco desde hace ya 8 o 9 años prácticamente, entonces toda esta experiencia subjetiva de crisis personal la he visto de cerca, la he vivido de cerca, y hasta cierto punto incluso creo que por otro camino distinto, pero la hemos más o menos compartido, porque hemos estado en varios espacios políticos juntos, los hemos estado, hablaremos de ello después. Corriente Cálida es uno de los proyectos, y sin tampoco deshacerme en muchísimos halagos, que también es una cosa en las presentaciones, vamos, este libro es increíble y esta persona es maravillosa, que no lo pienso, pero tampoco lo voy a decir. Por un lado, una valoración respecto a Sam políticamente y una valoración respecto al libro y su papel. Yo creo que Sam es probablemente, no sé si la mente, pero está entre las pocas mentes progresistas más importantes ahora mismo en España. No solo respecto a clima, no solo respecto a análisis de partidos políticos o organizativos, sino realmente las mentes progresistas más importantes para que pueden hacer que este proyecto progresista un poco contradictorio y un poco rocamores con el que de alguna manera estamos inevitablemente involucrados, progrese. Entonces, yo creo que es fundamental escucharle, leerle y estar atento a todo lo que dice, a todo lo que piensa y a todo lo que expresa. Y yo creo que este libro, de hecho, para la política climática, también lo pensaba antes, el ecologismo en España tiene una tradición bastante prolongada y extensa, hay organizaciones amplias, con mucho trabajo hecho, pero la manera en la que se han pensado el clima y, como decía, la intersección con otros problemas y el papel tan temporalmente particular que tiene la crisis climática, creo que nadie lo ha expresado de manera tan concreta, de manera tan cruda, de manera tan que te llega y te hace necesariamente replantearte un poco el mapa político en el que estás involucrado. Creo que con el trabajo, por ejemplo, de Emilio Santiago, de Héctor Tejero, con quien también tenemos una conversación más o menos fluida y cotidiana, van en la misma dirección, pero creo que el trabajo de Santi de ubicar la crisis climática dentro de una tradición concreta, y qué significa para esa tradición concreta, no lo ha dicho nadie, y es digamos, en el pensamiento ecologista climático me parece un hito, y
solo por eso entiendo que habría que leerlo. Y a la vez, Sam decía, a mí me daba un poco de temor también meternos en lo que nos supuso subjetivamente la crisis climática y esta crisis. Y como yo vi también que se han afectado, pero bueno, como él ha sacado el tema, no me voy a cortar. Con todo, creo que el libro tiene una tensión, es productiva, no es una contradicción de que hace que el libro no se sostenga, al contrario, es muy productiva con esto lo que decías de ajuste de cuentas con una tradición, en parte contigo mismo, pero con una tradición, y a la vez hay en muchos momentos que necesariamente miras esa tradición para intentar que ese ajuste de cuentas no sea una sentencia, no sea una sentencia de muerte o un acta de defunción de esa propia tradición. Desde el propio uso de los términos, como el propio término partido, que en parte puede ser porque ahora mismo carecamos de otra terminología para hablar de lo que habría que organizar o lo que habría que armar, pero desde ese propio uso hasta, qué sé yo, cuando miras al pasado, hablaremos más adelante, como el reflejo de la importancia, el reflejo que hablas al final, cuando el cuadrado negro, de eso que hablaremos al final, no es casualidad que mires justamente hace 100 años para hablar de la situación en que estamos viviendo ahora. Yo creo que es una crítica a la tradición, a lo que supone esa tradición, a los lastres de esa tradición. Y la palabra lastre creo que aparece varias veces en el libro. Igual te lo te había explicado, pero creo que es así. Pero a la vez es un ejercicio como de mantenerla viva. Y creo que este ejercicio como de buscar qué es lo rescatable, o de rescatar el fondo y descartar la forma, o al revés, conservar la forma y descartar el fondo, creo que hace que el libro sea, desde esta crítica despiadada de la tradición, hace que precisamente por ello sea, me atrevería a decir, como muy ortodoxo en su materialismo. Creo que hay una manera de entender el materialismo, el marxismo, la tradición socialista en toda su amplitud, como muy estática, y yo creo que precisamente lo que la define es precisamente lo contrario, que es ser inmisericordiamente despiadados incluso con uno mismo. Yo creo que eso es lo que la define, y es lo que define el libro. Entonces, a mí en ese sentido me parece hasta cierto punto ortodoxo. Y yo creo que muchas de las cosas que hacemos en otros lugares, cosas que escribimos en otros lugares, en Frente Cálida o en otras intervenciones, bueno, me para pensarlo, con muchas críticas que podemos recibir, o sea, yo creo que la defensa principal es, pero si lo que me estás criticando es muy ortodoxo. Yo creo que es muy ortodoxo todo el tema de lo que hay que descartar, o cuando hablamos de alianzas, o hablamos, eso a mí me parece que una cosa del materialismo hasta cierto punto ortodoxo, como por definición. Con todo, o sea, esa manera de rescatar los puntos válidos de esta tradición nuestra, también se juntan con una, yo creo que en el libro, sobre todo hacia el final del libro, con una propuesta hacia adelante, al menos esbozada, y sí que quería leer es verdad que no hay un programa hacia dónde tenemos que ir o cuáles tienen que ser exactamente los siguientes pasos, pero sí hay unos principios que yo creo que, por lo que conocemos, sí que definen cómo entiendes tú que tienes en la política ahora. Y sí, pero bueno, creo que son 2 parrafitos, no se me va a extender mucho. Que dicen así: el destino de la gobernanza experimental como forma de intervención necesaria en un momento de urgencia existencial y debilidad estructural seguirá siendo el de articular coaliciones ganadoras mínimas que avancen otro paso en la implantación de soluciones incompletas, muchas veces indistinguibles de un fracasar hacia adelante, que modifiquen sistemáticamente los hechos sobre el terreno para que poco a poco lo necesario se confunda con lo inevitable. Un poquito más adelante, creo que se puede seguir el hilo, el aprovechamiento sin consecuencias catastróficas de una mínima parte de este flujo solar podría ser el primer paso del tránsito desde la lucha perenne, por lo escaso, a la gestión cautelosa de lo más que suficiente, del infinito malo del capitalismo fósil al infinito bueno de una civilización solar.
y otro poquito más adelante, dices, la combinación de la urgencia por los resultados prácticos y la ambición de los objetivos finales irá perfilando un nuevo tipo de personalidad política, completamente nuevo, pero también reconocible como una variación de personalidades anteriores. Yo creo que aquí está ¿qué rescato de la tradición para lanzar hacia adelante? Y ya con la última frase que quería citar, su tarea ya no podrá ser paciente, sino que deberá esforzarse por abolir la paciencia que todavía habita en nuestras tradiciones. O sea, yo creo que esta es la tensión productiva, de qué rescato, qué lanza hacia adelante, cómo acabo con ciertos principios y cómo los renuevo de un modo distinto. De esta manera experimentalista, es como, digamos, de ir tanteando el terreno, ir probando lo que funciona, lo que no funciona, qué hay que descartar, qué no hay que descartar, que de nuevo a mí me parece materialismo ortodoxo, de primero el materialismo, y esta atención violenta a la coyuntura y que junta cierta humildad individual, ¿no? Como está lo que decías precisamente de cómo la subjetividad se ha visto cuestionada por el presente. Eso te aboca necesariamente a cierta humildad intelectual e individual. Yo tenía estas certezas que se han venido abajo. Lo que voy a hacer a partir de ahora, bueno, pues van a ser probaturas y no principios sólidos. Digamos, este tantear va a ser mi principio, pero no las conclusiones no van a ser los principios sólidos. Pero cada vez está al servicio de una cosa bastante, ¿cómo decir?, gigantesca, que es una civilización solar. Y ahora aquí podemos dar paso al siguiente tema. No sé si quieres... Sí, no, creo que otro de los aportes, yo creo que interesante, pero sobre todo es provocativo, eso que es en el ensayo, es lo que has hablado de las palabras pragmatismo, alianzas muchas veces con gente con la que sabes que te vas a entender 5 minutos, o incluso la experimentación, que me parece apuntes sobre los que seguir trabajando en un futuro libro. O sea, yo creo que San aquí lo que está haciendo también es lanzar una sonda, ver si esa sonda llega y luego llegar a ella. Porque me parece sobre todo muy interesante hablar de pragmatismo, alianzas mínimas y experimentalismo dentro de un contexto que quizás tiende a que eso no podría ser positivo, sino que es algo urgente, necesitamos un programa claro que se lleve a cabo, pero es que eso es un poco la conclusión de eso no ha funcionado todavía. Entonces creo que eso también otro de los aportes más provocativos es hablar de esa experimentación y de ese pragmatismo, y un poco aplicado también a lo que venías diciendo de esa civilización solar que ahora mismo se está intentando conseguir en un lugar tan remoto y a la vez tan cercano como es China. Además, yo lo estaba comentando con José, como en los últimos 4 o 5 meses, a nivel mediático en Occidente, yo creo que estamos asistiendo a una cantidad de noticias sobre lo que está haciendo China tremendo, pero es un poco lo que me comentaba José. Este proceso, probablemente China lo lleva aplicando entre 15 y 20 años, que a nivel de términos históricos me parece que es la hostia, hablando pronto. O sea, me parece increíble lo que están haciendo en tan poco tiempo. Entonces me gustaría también, teniendo en cuenta que José también es una persona que está y que sigue muy de cerca esa política industrial renovable que está llevando a cabo China, y que puede ser un poco en lo que nos tengamos que empezar a fijar, nos guste más o nos guste menos, nos contéis un poco más qué está pasando en China, si podéis, en 10-15 minutos. Vale. Sí, como dices, sobre todo los últimos meses, quizá el último año, está habiendo muchas noticias sobre la transición energética en China en general, la cantidad de capacidad fotovoltaica y eólica que está instalando en territorio y eólica marina. Y una cosa que también me llama la atención, porque lo que me he fijado con los últimos artículos de los últimos 2 meses, es que ha habido varios artículos en el sentido de haciendo crónicas de cómo gente involucrada en la transición energética en países occidentales ha viajado a China, gente capitalistas, emprendedores y demás, y que vuelven como sorprendidos por lo que está pasando en China. Que bueno, es que aquí hay una automatización de un nivel extraordinario, esto no lo esperábamos,
bueno, o sea, ¿qué periódicos has estado leyendo? Porque es verdad que el despliegue, las cifras, todas las tablas que veas, todas las cifras, todos los gráficos que puedas observar a este respecto son abrumadores. China domina el 80% de la cadena de suministros de las noticias, el 80% de la cadena de suministros de los paneles fotovoltaicos. Lo mismo pasa con los coches eléctricos. Lo mismo pasa, estos porcentajes exagerados, lo mismo pasa con la cantidad de patentes relacionadas con tecnologías limpias. Claro, por eso está empezando a circular y está empezando a calar el término de electroestado por oposición al de petroestado, en el sentido de ya no solo estados profundamente dependientes de la producción de un tipo de combustible, sino que esta matriz energética está integrada en el diseño del Estado y en los intereses del Estado. Yo creo que igual en China no es la importancia de la electricidad y de las renovables no es tan fundamental como no es el petróleo para los petroestados, al menos de momento, no sé hacia dónde irá. O sea, creo que China tiene un tejido industrial un poco más diversificado, pero lo que me parece interesante, además, recuperando el término de experimentalismo, es que China ha llegado a este punto, como decías, desde hace 15, 20 años, utilizando casi de manera rigurosa principios experimentalistas. Lo que aquí, cuando hablamos de proyectos piloto en Occidente en general, suele significar como proyectos a los que se le da cierta financiación, los resultados pueden ser mejores o peores, pero se agota, el proyecto piloto en general no se suele escalar. Ese tipo de práctica en China es sistemática. Entonces, muchas veces se seleccionan territorios, provincias, para llevar a cabo determinados tipos de políticas, en general políticas industriales, lo que nos interesa ahora, políticas industriales relacionadas con la tecnología limpia. Se buscan las mejores fórmulas para que sea más efectivo y entonces sigue esa escala, precisamente por su diseño estatal y administrativo. Entonces la aplicación de estos principios experimentalistas no son, digamos, excusas académico-institucionales para mayor gloria del Estado, sino que son principios funcionales de cómo funciona el Estado. Y yo creo que es en ese sentido como el experimentalismo se traduce, al menos en esta década se está traduciendo en la transformación, quizá no culminada, pero la transformación en electroestado. Y lo que está pasando además es que está entrando, ¿cómo decir? Si hasta hace 5 años más o menos, la transición energética se estaba planteando a nivel global en términos de cooperación de mercado, yo creo que desde la elección de Trump eso ya ha colapsado y ahora la transición energética se está dando en una forma de competencia de modelos industriales, digamos. Con Biden ya era un poco así, era competencia de modelos industriales, pero por un mismo objetivo, ¿no? Que era, digamos, la descarbonización. Ahora es la competencia de modelos industriales fósiles o eléctricos. Entonces ahora mismo el papel de China ya no solo es de un polo más dentro de esta cooperación, sino que es desde donde va cualquier modelo de electrificación que nos podamos imaginar va a tener su centro neurálgico en China. Que esto no significa que tenemos una discusión importante, que la renuncia de Estados Unidos a este papel hegemónico cultural, energético y demás tipos vaya a estar ocupado por China. Pero China sí que va de manera irrefutable ahora mismo, no sé qué puede pasar dentro de 15 años, pero ahora mismo el modelo energético eléctrico y descarbonizado necesariamente va a estar protagonizado y dirigido e impulsado por China. Y yo creo que es el que no se le presta atención, tiene algo un poco de que en Occidente no estamos dispuestos a ceder el protagonismo. Bueno, sigue siendo un poco mentalidad colonial. Sí, es mentalidad colonial eurocéntrica de no puede ser que sea tan importante. El modelo energético del próximo siglo se está definiendo en otra parte del mundo y no
nos da la gana subir. Vale. ¿Qué digo yo sobre esto? China, de cierta forma, me parece como un ejemplo muy bueno de muchas cosas que digo en el libro, aunque yo siempre tengo un poco de cautela porque me parece que es fácil pasar como de la... ¿no? Verlos como un demonio a... Una sinofilia. Sí, sinofilia loca de es el futuro, lo hacen todo bien, etc. ¿no? Entonces, creo que son interesantes y van a ser centrales en este siglo, pero también creo que hay que como tener un poco de cautela ¿no? a la hora de hablar de ellos y de lo que hacen. Entonces, por ejemplo, o sea, dando un paso atrás, la crisis climática me parece que es una cosa muy rara de pensar porque ningún ser humano se ha enfrentado nunca a nada así, literalmente a nivel de especies. Somos los primeros seres humanos que nos enfrentamos como, ¿no? a la destrucción de una estabilidad biofísica en la que hemos nacido como especie, en la que ha nacido nuestra civilización. Entonces, eso ocurre, como he dicho antes, en un momento de crisis profunda de un modelo político que no solo está en crisis como forma de gobernanza mundial, sino que los hace vivir mentalmente en unas ruinas, ¿no? De una cosa que ya no existe en el mundo. Todavía seguimos pensando con patrones y modelos, esquemas políticos del siglo XX que realmente no existen en la práctica. Entonces, es un momento un reto muy difícil que ocurre en un momento histórico extremadamente complejo. Y creo que eso provoca un poco de neurosis a la hora de pensar qué hacer, ¿no? Como que hay gente, creo que Trump, Estados Unidos, a deriva es un buen ejemplo de pues lo que hay que hacer es seguir como acelerar hacia el barranco, ¿no? Es como casi una especie de nihilismo de suicida, ¿no? Nacional, que de hecho están destruyendo las propias bases de su poder imperial, que es una cosa, pues no sé, igual la gente que vivía cuando se colapsó el Imperio Romano se sentía así, pero es una cosa un poco extraña de vivir, creo yo. Luego creo que en la izquierda, o en el ecologismo, en la intersección de la izquierda y el ecologismo, también hay cierta como indecisión a la hora de, ¿no? Como que lo que hay que hacer es desmantelar la modernidad industrial como aceleradamente, pero sin pasar por un genocidio planetario, ¿no? Es como, de alguna manera vamos a conseguir como dar marcha atrás ordenadamente sin que muramos todos. Entonces, creo que aquí aparece China y el camino que transita China para llegar aquí es muy raro y a mí me gusta decir que es improbable. Creo que es improbable históricamente, ¿no? China era un país colonizado, fue hace no tanto como el centro, ¿no? El mayor, la potencia mundial, realmente hace 500 años, 600 años era la primera potencia mundial, en términos de PIB, de capacidad industrial, capacidad cultural, incluso hace menos, ¿no? O sea, hace relativamente poco tiempo Occidente todavía estaba como alcanzándoles y era en una decadencia dulce, y luego fueron un país humillado, ocupado, ¿no? Les obligaron como a aceptar el comercio, etcétera, etcétera. Pasaron luego por una revolución socialista brutal, ¿no? Tanto a nivel interno como a nivel de guerras con Japón, etcétera. Después pasaron por esta transición extrañísima al capitalismo de Estado, pero siendo capaces como de mantener toda la parafernalia, ¿no? De la tradición comunista, el partido, ¿no? La asociación partido único, etcétera, etcétera. Y consiguieron, yo creo que casi milagrosamente, ser uno de los pocos países, o quizás el único, que supo integrarse en el neoliberalismo, como aprovechar todas las ventajas que el neoliberalismo daba de expansión de un mercado mundial, ¿no? Captación de tecnología, como saber integrarse en un mercado mundial que les beneficiaba de muchas maneras, pero manteniendo como un control férreo del estado político, económico y tal. Entonces, en el espacio de 20-30 años han pasado de ser un país enormemente pobre, básicamente agrario, con casi todo el mundo eran campesinos de subsistencia en ese país, a ser una primera potencia mundial en varias fronteras tecnológicas de todo el mundo. Y como dice José, hasta un punto tan abrumador como que estamos en un momento de negación de, bueno, esto es imposible, ¿no? Que sean tan... Y luego, pues, yo también leí hace poco que el CEO de Ford fue allí hace una semana y volvió un poco en shock de, bueno, pues... Igual tengo que venderles, ¿no? La empresa a los chinos, o sea, como que no hay nada que hacer. Entonces, me parece interesante como modelo exactamente de experimentación, de pragmatismo, de cuál es el siguiente paso que puedo dar para aprovechar, ¿no? Como este desorden, esta confusión, mantener mis ventajas, dar un paso más hacia una situación que me sea conveniente. Entonces, en ese sentido creo que a mí me gustaría emularles, pero no de una forma estúpida de pues lo que hay que hacer es convertirnos en China, sino pensar pues qué ventajas tenemos
que son muchas y muy dramáticas y brutales, algunas no deberían existir, pero los países occidentales todavía tienen una serie de ventajas, ¿no?, a nivel mundial, que creo que la aspiración para mí de las fuerzas progresistas en este momento histórico concreto debería ser intentar aprovecharlas para una salida lo más justa posible, lo más rápida posible, lo más progresista posible de la crisis climática a nivel mundial, ¿no? Entonces, países dentro de la Unión Europea o Estados Unidos, si son capaces como, ¿no?, de sobreponerse a sus penurias presentes. ¿Qué pueden hacer esos países para transitar de su estado actual como de inmovilismo, desorientación, marcha aparentemente inexorable hacia la extrema derecha, para redirigirse, reorientarse a la superación de la crisis climática en clave progresista? Entonces, creo que ahí hay cosas que se pueden aprender de China, otras creo que hay que ignorarlas completamente porque es estúpido creer como, ¿no? Bueno, pues si aquí hubiese un partido único, ¿no?, que pudiese decidir de forma burocrática lo que se hace cada 5 años, pues evidentemente todo sería más fácil. No creo que sea ni posible ni deseable avanzar ahí, entonces me parecen como, ¿no?, disquisiciones un poco absurdas. Pero bueno, como que China en ese sentido me parece atractivo como, ¿no?, al menos para reflexionar sobre eso seriamente, creo. Sí, una mirada pragmática sobre China. Exactamente. Y en ese sentido, teniendo una mirada pragmática sobre China y adecuándonos al contexto de los escenarios que actualmente vivimos en Occidente, especialmente en Europa, me gustaría preguntaros a ambos, además, por otra de las ideas más sugerentes que lanza San en el ensayo, que es la idea de militancias alternativas. Teniendo en cuenta que los partidos políticos de masas están en una grave crisis y que dentro de un proyecto probablemente agotado a nivel político y programático, incidir un poco en esas militancias alternativas, y aquí, entre otras cosas, es donde entra algo como Corriente Cálida en su momento, y creo que ahora es donde entra de verdad Meridiano, que creo que es un proyecto, lo hablaba también hoy con José, inédito dentro del Estado español, que en cierta manera supera en varias fases y en varios estratos todos los debates que había entre el ecologismo y la izquierda. Entonces, en ese sentido, me gustaría que nos hablaseis de esta militancia alternativa y de lo que supone Meridiano ahora mismo para vosotros, y Meridiano dentro del contexto de estas militancias alternativas. Siempre tengo una historia de esta velada. Sí. Entonces, otra cosa que he dicho alguna vez al hablar de este libro. Este libro creo que también es, en cierta forma, una carta de amor a la militancia política. Creo que vivimos en un momento en el que, pues, no sé, creo que es difícil de medir con precisión, pero el 1% o menos de la población milita de alguna forma medible, ¿no?, por los institutos estadísticos, cuando en otras épocas los porcentajes eran muchísimo más elevados, ¿no?, de dobles dígitos y 20-30% de la población. Entonces, esto es una realidad. Hay otra realidad que, aunque pervivan unas siglas como cultura heredada, ¿no?, y ciertos horizontes políticos de transformación, la realidad es que los partidos políticos han sufrido 2-3 mutaciones de lo que eran los grandes partidos de masas del siglo XX. ¿No? El PSOE de hoy no es el PSOE de los 80, la socialdemocracia nórdica, ¿no?, el Partido Socialista francés, el laborismo, ¿no?, los partidos comunistas, los que existan todavía, ya no son lo que eran, evidentemente. Entonces, creo que en esa situación como de desorientación, descomposición de ese tipo de militancia, si uno quiere seguir militando, primero hay que reivindicar de nuevo la militancia política como desde sus fundamentos, ¿no? Es decir, pues es importante militar, hay que comprometerse por la transformación de la sociedad en este momento tan crítico en la historia. Entonces, es una defensa como de principio absolutamente, creo que tampoco como que no se puede justificar teóricamente, ¿no? Es algo que tú decides hacer y tienes que convencer a los demás de que es importante. Y a partir de ahí creo que hay que encontrar formas útiles de aplicar esa militancia, encontrar como formas que se adecúen al momento histórico que tocado vivir, ¿no? Entonces yo creo que eso igual es una tensión del libro. Yo hago el juego como de las internacionales socialistas, como que se van sucediendo una tras de otra, y cada vez son con más amplias, más disciplinadas, teóricamente más sofisticadas, con ambiciones más grandes, hasta que explotan por los aires. Entonces, como que las más famosas, las que la gente suele pensar, son la segunda, la tercera, como, ¿no?, cada vez más eso, una evolución natural de la forma de la internacional política. Y yo en el libro hago una especie de defensa de la primera internacional,
que de cierta forma es como la de que vivió unos poco tiempo, la que hizo menos cosas como grandiosas, la que hubo más peleas entre gente un poco desquiciada más rápidamente, etc. Pero creo que es la que más se parece al mundo en el que vivimos. Porque hoy en día creo que vivimos otra vez un momento de gran dispersión ideológica, de muchas pequeñas organizaciones que nacen y desaparecen constantemente, y creo que hay que reivindicar un poco esa idea de unirse por objetivos concretos, que en aquella época era fundamentalmente la reducción de la jornada laboral, de las 8 horas, alcanzables, en los que gente que puede estar en desacuerdo en casi todo, pero pueden unirse en ese tipo de objetivo concreto, que yo creo que ahora debería estar centrado por la crisis climática, ¿no? De estabilizar el clima del planeta Tierra, me parece un objetivo humilde, ¿no? Nos podemos poner de acuerdo al menos en eso, y entonces a partir de ahí yo creo pues, ¿no? Podemos, revistas como Corriente Cálida pues buscan como ser un referente, ¿no? De pues, la política climática en España abordada desde puntos de vista diferentes, es una forma de militancia, creo, editar esa revista. El Instituto Meridiano busca intervenir como el espacio de la izquierda y del ecologismo, tratando de ofrecer una alternativa, pues eso, ¿no? Pragmática, ambiciosa, hasta cierto punto optimista, pero con un optimismo fundamentado. También es una forma de militancia política. No son partidos, no son sindicatos, no son, ¿no? ONGs, son como formas de militancia adecuadas a un momento particular que pueden caducar, ¿no? Igual dentro de 5 años estamos en otras cosas completamente diferentes, pero yo al menos siento que es una forma como de intentar buscar fórmulas que funcionen, ¿no? Ese espíritu experimentalista o experimental aplicado a la propia militancia. Y si no funcionan, pues lo cerramos y nos dedicamos, ¿no? Buscamos la siguiente forma, pero creo que, pues, aunque las formas fallen, nos quedará como esa decisión, creo, ¿no? Personal de lo que importa es militar por el objetivo y por el fin. En este sentido, y hablando de agotamiento de los partidos de masas y de la importancia del clima, y precisamente de esta idea de vamos a juntarnos con lo que nos importa, y si no funciona, cerramos el chiringuito, yo creo que hasta cierto punto somos todos un poquito americanos y nos tenemos que pegar un poco en cómo han funcionado las organizaciones específicamente por el clima de los últimos años. Por ejemplo, Fridays for Future fue, nos juntamos por esto, nos importa, y Fridays for Future ya no existe, yo creo. En muchas ciudades ya no existe. Extinction Rebellion sigue existiendo, pero con una actividad muy reducida. Lo mismo, por ejemplo, cuando empezó a tener cierto vuelo la idea de Green New Deal en Estados Unidos, el Sunrise Movement, también todo el mundo se miraba en ello, y ahora mismo yo creo que, no sé, me parece que deja de existir. Podría haber cierto lamento melancólico o nostálgico por qué bien estaría que estas organizaciones siguieran existiendo y que se perpetuaran en el tiempo y integraran militantes que hicieran lo mismo que hacían los partidos de hace 100 años, que construyeran una red casi vital, cultural, para la gente que milita en ellos. Pero yo creo que precisamente lo que hace el libro es no mirar al fin del partido de masas de una manera o con un tono crepuscular, sino como ojalá se volviera esto, sino como va, esto tuvo un momento por unas condiciones materiales existenciales históricas concretas, ahora ya no, pues no pasa nada. O sea, no es necesario, o sea, pasan cosas, pero no hay una mirada crepuscular de lo que habría que hacer es recuperar aquello, sino vale, ahora qué condiciones sociales tenemos, que son de atomización, de atomización del trabajo, atomización de nuestras formas de vida. Entonces tiene sentido que las formas políticas de intervención respondan hasta cierto punto, digamos, esta forma de unirse por objetivos concretos es unirse por campañas, digamos. Entonces tiene sentido que nos unamos por esto. Entonces está la campaña de Fridays for Future, que fue, pues tuvo un tiempo, o Extinction Rebellion, que tuvo su momento, o sea, el Sunrise Movement en Estados Unidos, que por impulsar el Green New Deal, ese momento o esa atmósfera política se desvaneció, pues igual esa organización ya no tiene sentido. Entonces, yo creo que hasta cierto punto es deseable cierta estabilidad de las organizaciones, pero que también hay que saber relacionarse con organizaciones que nacen
y mueren en periodos relativamente cortos de tiempo y que no pasa nada. Y que hay algo que sí que va a haber algo que permanece. O sea, Greta Thunberg permanece, por ejemplo. Y hay mucha gente que milita en cosas de clima, que ya no milita en esas cosas, pero que se lo ha llevado a otros lugares. Entonces, no es el objetivo que esto siga siendo así, pero es una realidad con la que tenemos que vivir y algo hay que hacer con ello. Yo creo que Meridiano, por su propia realidad también, porque somos igual personas de otra edad, que no somos una organización juvenil, somos gente que nos dedicamos prácticamente tiempo completo a ella, tiene otra vocación, pero sí que es hasta cierto punto compartir. Somos gente que nos hemos juntado por esta cosa concreta, y vamos a intervenir por esta cosa concreta, y vamos a luchar porque esta cosa concreta tenga el impacto lo más alto posible. Entonces, lo que decías, nosotros sí que trabajamos promoviendo una visión ya no solo positiva y esperanzada y pragmática, sino hasta cierto punto constructiva de el futuro no es algo con lo que te tengas que relacionar o que tengas que gestionar necesariamente, sino que precisamente la realidad de la transición los cambios son muy acelerados. Se están dando las condiciones materiales para que tengamos capacidad para no tener que gestionar ese futuro, sino para poder construirlo. Entonces, es algo que incluso para nosotros mismos, hasta hace relativamente poco tiempo, nuestra visión optimista no tenía que ver con eso. Tenía que ver con podemos vivir bien, puede ser más redistributivo, es como... No. Tenemos las condiciones materiales para que haya... Y esto es como volver de nuevo a mirar atrás a la tradición socialista, como que incluso cierta abundancia, no una abundancia expansiva, ilimitada e irrestricta, sino cierta abundancia energética que nos permita cierta redistribución. Entonces, yo creo que la realidad de la lucha frente a la crisis climática ya tiene las dos, está compuesta de las dos perspectivas. Hay algo que hay que frenar, que es pues, potencialmente catastrófico, y a la vez tenemos la capacidad para construir de manera efectiva, y ya no solo son elucubraciones, sino que las cifras están ahí y la realidad técnica y científica y material y tecnológica está ahí, para construir un mundo de cierta prosperidad y cierta redistribución posible y hasta cierto punto abundante. Y yo creo que Meridiano va en la línea de apuntar hacia esto. Y es como, la izquierda tiene que hacer de esto su programa. Pues para ir cerrando el encuentro, nosotros normalmente cuando hacemos la difusión de las actividades utilizamos en nuestras redes sociales la imagen de la portada del libro. Este libro tiene muchas virtudes, pero la portada no es que dé mucho juego a la hora de elaborar una tarjeta que pueda ser atractiva a la hora de difundirla por redes. Entonces, comentando un poco la preparación de este encuentro, yo pregunté a José y a Sam cuál les parecía que podría ser una buena imagen para utilizar a la hora de difundir el encuentro, y curiosamente el que me respondió primero sobre cuál tenía que ser la imagen fue José, y fue una imagen bastante potente como es el cuadro negro de Malevich. Entonces me gustaría, para cerrar un poco, que nos expliques por qué, porque creo que es muy interesante y creo que es una forma muy interesante de cerrar y también de entender un poco el fin de la paciencia. Vale, pues brevemente. El cuadro este es un cuadro que hace Malevich a principios del siglo XX para ilustrar como parte, ¿no?, de la simbología de una ópera que se llama Victoria sobre el Sol, que es una historia enormemente extraña. Yo recomiendo que la leáis un día. O sea, es una historia sinceramente prácticamente incomprensible, pero como que la trama hasta cierto punto es unas personas en un futuro indeterminado tienen el plan de capturar al Sol, capturarlo, asesinarlo, yo no tengo claro exactamente cuál es su plan, y encerrarlo en una cárcel de hormigón y como paso para la liberación de la humanidad, ¿no? Entonces consiguen hacerlo y los resultados son un poco como ambiguos. Por una parte, como efectivamente una gran liberación social, pero también se sienten como extraños, como no completamente conformes con lo que ocurre. Y bueno, como ya está. O sea, como que la trama es lo de menos, pero como que creo que la parte más famosa de esa ópera es ese como símbolo, ¿no?, de Malevich, que es un cuadrado negro. Entonces, ese es el paso 1. El paso 2 es que si vas a Wikipedia,
el cuadro que sale es una de las versiones que hay, que está completamente agrietado, porque la Unión Soviética, pues por avatares de la historia, lo metieron en un sótano y se tiró allí, no sé, 40 años, los que sean, y al sacarlo pues está en mal estado. Entonces, como que la idea del cuadro es que sea como perfectamente negro, ¿no? Pero esa versión está como completamente agrietada. Entonces a mí, al verlo, me pareció... Luego he descubierto que esta idea no la han tenido otras personas, no es una idea especialmente original, pero como que me parece una buena metáfora en el sentido de que se supone, ¿no? Puedes ver ese cuadrado como la cárcel del sol, pero como que esa cárcel empieza como a desmoronarse, ¿no? Como que el proyecto humano de dominar al sol como, ¿no?, símbolo de la naturaleza no solo tiene resultados ambiguos, sino que empieza a desmoronarse casi en el propio momento de hacerlo. Entonces me parece como una buena metáfora de las contradicciones, ¿no? Pues de la modernidad industrial y del capitalismo y de esta tensión entre pues, querer sobreponerse a la naturaleza y en parte poder conseguirlo y en parte que te derrote casi inmediatamente al querer hacerlo. Entonces ese sería el paso 2. Y luego hay un paso 3 que me parece como una coincidencia extrañísima y fascinante, y es que los paneles fotovoltaicos, que son como la base de la civilización solar, son literalmente cuadrados negros. Podrían ser, ¿no? De cualquier, o sea, podrían ser cualquier cosa, pero resulta que son cuadrados negros, ¿no? Entonces, como que en el epílogo del libro uso esto como un poco de, ¿no?, mini trama extraña para proponer pues, esta idea de la civilización solar, en el que la energía solar y el aprovechamiento, no como dominación, sino cierta, ¿no?, simbiosis más o menos sostenible, es como una base, pues como ha dicho José, de una sociedad sostenible, pero también con cierta abundancia, porque solo aprovechando un porcentaje pequeñísimo de toda la energía solar que llega a la Tierra cada segundo, podríamos vivir, ¿no?, perfectamente descubriendo todas nuestras necesidades vitales más que de sobra, ¿no? Y eso hoy en día es tecnológicamente posible, ¿no? Como que el problema no es la tecnología, sino hay un nudo, creo, político, de crisis política, pero ya no es un problema tecnológico, ya no es que sea imposible hacerlo, sino que tenemos que ser capaces de conseguirlo, ¿no? Entonces esto sería un poco como, creo que es un símbolo, y como ha dicho José, creo que no es casual que a mí se me vaya a la cabeza quizás, ¿no? Pues como a la Revolución Rusa, a esos momentos, pues creo que enlazando con esta idea de la tradición política de la que venimos. No sé si tenéis alguna pregunta. El título. Es verdad, no hemos dicho ni palabra de esto, es increíble. Muy brevemente, la cuestión, como que para mí la tradición política, ¿no?, socialista, marxista, comunista, anarquista, todas a la vez, como creo que tienen una genealogía común, que se parte como en dos ramas, ¿no?, los revolucionarios y los reformistas. Entonces en el libro yo hago un poco el juego de decir, bueno, los reformistas creen que la única forma de cambiar la sociedad es como acumular pequeños cambios poco a poco, hasta que esos pequeños cambios desembocan en una transformación grande realmente de la sociedad, y como creen que esa es la única forma de hacerlo. La paciencia de los reformistas es esa paciencia de ser, ¿no?, tienes que esperar a la acumulación de pequeños cambios porque no hay otra forma de hacerlo bien. Y los revolucionarios creo que igual paradójicamente también son una tradición política enormemente paciente, porque creo que el revolucionario construye con paciencia la posibilidad de un momento llegar a una ruptura política, como que, ¿no?, reordene el tablero y permita dar un salto a un momento político concreto. Entonces creo que las dos, aunque se ven como antagónicas, comparten esa confianza en la paciencia ilimitada para la transformación social y política, y creo que las dos tienen un gran problema a la hora de relacionarse con el fin de la paciencia que supone la crisis climática, porque a la crisis climática le da un poco igual, digamos, ¿no?, tu marco mental de análisis histórico. Lo que nos dice la ciencia climática es que tenemos pues 5, 10, 20, 25 años para hacer unas transformaciones sociales gigantescas que dejen de emitir gases de efecto invernadero, y si no lo hacemos condenaremos a la Tierra a una, ¿no?, trayectoria climática, en el peor de los casos, incompatible con la vida humana, en casos más, quizás menos dramáticos, pero muy graves, incompatibles con una civilización que podamos considerar, ¿no?, pues más o menos emancipada. Entonces creo que eso a mí me hace pensar que las dos, como que toda la tradición en su conjunto necesita como un poco enfrentarse cara a cara a ese problema del fin de la paciencia, ¿no?, en la política, y creo que efectivamente lo que para mí lo que lo lleva es una crítica severa, pero que no busca cómo salirse, porque creo que es imposible pensar, ¿no?, fuera de toda tradición política, pero tratando de ver, ¿no?, pues como tomándola como un conjunto y viendo que ya no funciona, porque efectivamente pues, nos enfrentamos a una cosa que es inédita en la historia. Entonces tampoco me parece raro que ninguna esté capacitada para enfrentarse a ese tipo de problema, ¿no? Pero bueno, eso es el fin de la paciencia.
yo en este marco que hemos pintado, pues de una crisis climática y de una militancia en unos bueno, pues muy baja, cómo tiramos de los jóvenes, que son no el futuro, pero son los que algunos nos vamos a morir antes de sufrir consecuencias más duras y más dramáticas, ¿no? ¿Cómo conectamos con ellos? Que no sé si vosotros habéis visto o analizado alguna perspectiva relacionada con la juventud en este campo. Habla de los jóvenes. A ver, sois padres. También cierto... que también creo que es no sé si paradójico o que es realmente que ha sido cuando nos hemos involucrado de manera más ferviente en el tema de la crisis climática, es cuando hemos decidido ser padres, que como bueno, igual no es, igual hay sería una decisión por fuera cuestionable. Que yo, pese a todo, creo que es un ejercicio de esperanza, ¿sabes? Yo creo que como no sé si me lo decía mi pareja, decía, los ricos están teniendo hijos, nos dejen, o sea, también tenemos que reproducir a los de nuestra banda. Creo que una manera interesante, lo leía en algún libro, no, en un texto que vamos a publicar en el siguiente número de Corriente Cálida, es que es interesante no pensar tanto en las generaciones futuras o en el presente de las generaciones futuras, sino en el futuro de las generaciones presentes. En cómo podemos empezar a construir ya ese propio futuro. Yo creo que precisamente lo que hacemos en Meridiano es pensar, o sea, tener esta actitud un poco constructiva y que vaya más allá de cierta ideología de la escasez y de los límites, y nos vamos a tener que pelear por los pocos recursos, que yo creo que es un marco mental que juega mucho pues, a favor del trumpismo y del fascismo fósil. Va a haber pocos recursos y nos vamos a tener que meter por ellos. Yo creo que es una ideología muy poco evocadora o muy poco emocionante, que encaja muy bien con cierto masculinismo de derecha conspiranoico que parece ser que está quedando bastante bien, sobre todo entre los hombres jóvenes. Y yo creo que pensar en cierta abundancia y cierto relajamiento, que no va a haber que matarse por el futuro, puede ayudar un poco a movilizar unos afectos un poco más constructivos, un poco más esperanzadores. Y a la vez también pienso que muchas veces cuando pensamos en cómo nos ganamos a los jóvenes o cómo nos ganamos a los... Este discurso que está viendo, como cómo nos ganamos a los hombres jóvenes, a esta gente que se está yendo con la derecha y la extrema derecha. Yo aquí tengo ciertas contradicciones porque muchas veces pensamos como no hay que tener una actitud... o sea, si se está yendo con la derecha y la extrema derecha, no hay que atenderles, ¿no? Porque ya bastante se les está atendiendo y siempre hay que estar atendiendo a los hombres. Es que lo que tú no, o sea, todo el terreno que tú no ganes lo va a ganar el enemigo. Entonces yo creo que, por un lado, me parece bien como, que la prioridad no sea ganarse a esta gente que se está yendo a la derecha y a la extrema derecha, pero por otra parte pienso, si no haces tú ese ejercicio pedagógico, es que lo están haciendo los de enfrente. Entonces yo tengo una actitud ambivalente ante qué hacer en este sentido. Pero un poco con los jóvenes también pienso como no tratarles como críos. A mí lo que me sale como no tratarles como son gente adulta ya. Entonces, si deciden, o sea, gente de 18, 19, 20 años son gente adulta. Entonces, si son gente adulta de derechas, pues sí, efectivamente, gente adulta de derechas. No, o sea, lo único quizás, pero esto es experiencia personal que puede que sea inútil absolutamente para hablar con alguien más joven. Mi sensación es que una buena forma de romper como aparentes bloqueos o incomprensiones absolutas entre gente que no se entiende para nada es buscar, vuelvo a lo mismo otra vez, pragmatismo, experimentalismo, buscar objetivos concretos que sean resolubles en la práctica de forma que sea fácil de visualizar, ¿no? Y creo que últimamente
la cuestión de bloquear la Vuelta Ciclista a España para protestar contra el genocidio es un ejemplo perfecto, ¿no? Porque ¿cómo paras? O sea, es imposible pensar cómo se para un genocidio, además, ¿no? A miles de kilómetros, a un país que tampoco tiene la capacidad, ¿no?, militar ni diplomática para hacerlo a las bravas. Entonces creo que habría mucha frustración de cosas concretas que hacer que sean eficaces, ¿no? Hay listas de vamos a boicotear a estas empresas y hay listas de 1.500 empresas, que es absolutamente todo lo que compras, ¿no? Entonces, nadie lo hace realmente. Pero alguien consiguió encontrar como una cosa que se podía hacer, que era eficaz, que era escalable, que cualquiera podía unirse, y fue como una explosión, ¿no?, de actividad, que además creo que cambió como la mentalidad, ¿no? Se pasó, hubo un momento, que es una cosa un poco rara, pero casi de júbilo, ¿no?, de activista. Entonces, yo creo que para mí la clave es buscar objetivos concretos, realizables, fácil de visualizar cómo sería ganar en esos escenarios, y buscar formas de organización que permitan a la gente involucrarse en ellos, ¿no? Es un poco la forma en la que últimamente intento como enfrentarme a cosas que no sé cómo resolver, ¿no? Más de vamos a debatir teóricamente durante 6 meses, ¿no? Como no. Vamos a buscar algo que resolver, concreto. Y creo que esa victoria, aunque sea enana, va a ser, ¿no?, un paso adelante. Pues hasta aquí, muchas gracias, Laura, muchas gracias, Sam, muchas gracias.